bendiga grandemente. Espero que se encuentren bien ustedes y todas sus familias. Bienvenidos a este su canal donde predicamos la palabra de Dios y donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en este nuevo video quisiera compartirles un poco de lo que el Señor a través de su palabra me hablaba, ¿verdad? Y de lo que estamos viendo alrededor del mundo. Estamos viendo que la persecución en contra de los cristianos ya empezó. Siempre ha habido persecución, pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? En estos tiempos tan peligrosos, estamos viendo cómo se están acelerando los tiempos y vemos con claridad que viene persecución para todos aquellos que se dicen, ¿verdad?, serse discípulos de Cristo. Entonces vamos a hablar un poco de este tema, ya que en redes sociales, ya que en muchos lados, ¿verdad?, tal vez no se habla como se debe hablar, pero aquí en este canal vamos a hablarlo claramente, ya que es de suma importancia personalmente para mí. ¿Por qué? Porque hay muchos siervos que verdaderamente están sirviendo al Señor con todo su corazón y con todo su amor por las almas, a los cuales nosotros no conocemos y ahorita están muriendo a causa del Evangelio. Pero Cristo nos da dirección, ¿verdad? Y Cristo también nos alienta a que sigamos predicando la palabra de Dios y que no tengamos miedo y que no nos escondamos, que sigamos predicando la palabra de Dios, porque es necesario que la palabra de Dios nosotros la prediquemos, porque es uno de los mandatos que el Señor Jesucristo nos mandó. Es importante, ¿verdad?, que nosotros vayamos a Cristo en oración y le pidamos, ¿verdad?, fuerzas y que nos dé fortaleza para salir y seguir predicando el Evangelio, aunque sean tiempos muy difíciles y mucha gente se esté levantando en contra de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios. Ya vemos, ¿verdad?, también como en varios países de Europa, en varios países de Latinoamérica, en varios países alrededor del mundo, ya las leyes ya son ley, ya están haciendo leyes en contra de que se predique el Evangelio, y esto realmente es preocupante, porque viene la persecución para todos aquellos líderes y todos aquellos pastores que quieren hablar de Cristo y quieren que la palabra de Dios se siga predicando. Pero es importante que nosotros sepamos que Cristo está con nosotros. Es importante que sepamos nosotros que aunque venga la persecución y aunque se levanten leyes, la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Amén. O estaba viendo un video de cómo en España se levanta un hombre, ¿verdad?, y quiere aprobarle una ley que ya no se les diga nada a la gente, que ya no se le predique el Evangelio a la gente, que ya no se le diga que a través de la palabra de Dios pueden ser sanados y pueden ser restaurados, que mejor así los dejen. Y todas aquellas personas que hagan este tipo de cosas y prediquen la palabra de Dios y quieran endezar a todas esas personas a través de la palabra de Dios, van a ser castigadas de 6 meses hasta 2 años de prisión. Imaginemos lo que viene al mundo. Es terrible lo que viene al mundo y realmente es increíble. Pero ante nuestros propios ojos vemos sin ninguna duda que Cristo ya viene pronto por su iglesia en el arrebatamiento, y que Satanás sabe que se le está acabando el tiempo, por eso está haciendo todo este tipo de cosas y usa a hombres y a mujeres que van en contra de la voluntad de Dios y que no les interesa saber nada de Dios. Pero nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios fielmente, con valentía, e inclusive cuando nos quieran callar y nos quieran quitar y nos quieran cortar, es la voluntad de Cristo que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios y sigamos levantando la voz y sigamos diciendo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay restauración de las vidas, que en Cristo hay sanidad, porque Cristo es el único que puede enderezar la vida del ser humano, nada más. No es la psicología, no son los doctores, no es la tecnología, no es nada de eso, sino que la palabra de Dios nos enseña que solo a través de Cristo nos puede ayudar y ayudarnos a seguir hacia adelante y formarnos, hacernos unas nuevas criaturas, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver la vida. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, todo empieza a cambiar. Yo creo que muchos de nosotros podemos dar testimonio de esta gran realidad. Y este es el Evangelio de la gracia que nosotros tenemos que predicar, que aunque nos quieran callar, es necesario que nosotros nos levantemos valientemente. Y así, ¿verdad?, como se levantan las marchas, de diferentes géneros o de diferentes ideologías, nosotros también tenemos que levantar la voz y decir que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados y que en Cristo hay restauración y sanidad. Aleluya. Vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante, porque vemos
ahorita, hoy en la actualidad, cómo los predicadores cuando salen a predicar el evangelio a la calle o cuando andan predicando, o los misioneros, inclusive también hemos visto, ¿verdad? En redes sociales cómo a los misioneros también los están asesinando. Y esto es realmente es alarmante porque las noticias no dicen nada porque no les interesa, pero nosotros sí debemos de levantar la voz y decirnos que aunque nos quieran callar, vamos a seguir predicando la palabra de Dios con valentía, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y esto es necesario que nosotros lo hagamos porque es un mandato que Dios nos dice que hagamos y nosotros sabemos en quién confiamos y no importa lo que venga, si Cristo está con nosotros, estamos seguros. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, donde hombres de Dios que predicaban la palabra de Dios, muchos se les vinieron encima e inclusive los querían callar, pero ellos tenían la convicción de saber a quién servían. Y nosotros, así como Pedro y Juan y como el apóstol Pablo y muchos de los hombres, todos los hombres que Dios escogió en la palabra de Dios que ya dejó establecidos, así también nosotros también tenemos que levantarnos y predicar la palabra de Dios sin miedo al maligno y sin miedo y sin temor al hombre. Recordemos, si está Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos la seguridad de que en Cristo estamos seguros y que en Cristo tenemos la salvación y la vida eterna. No importa lo que nos puedan hacer. Ahí mismo la palabra de Dios, ¿verdad? Establece en algunos capítulos, hay muchos capítulos de la Biblia donde los hombres de Dios que se levantaron para predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas, fueron perseguidos. Y en estos últimos tiempos que estamos viviendo, sin ninguna duda, también está siendo así. Hoy vemos, ¿verdad?, que ya no quieren que se predique la palabra de Dios y eso viene desde arriba, desde los altos mandos. Y cuando ya pasa eso es porque Cristo nos está anunciando, ¿verdad? Cristo que ya viene pronto por su iglesia y nuestra misión es permanecer firmes hasta el final, no decaer, permanecer firmes y estar fuertes en el Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hablando de estas cosas que están pasando, para que tú sigas predicando el evangelio, para que tú, como cristiano y discípulo de Cristo, si realmente eres discípulo de Cristo y sabes a quién sirves y sabes hacia dónde vas, es necesario que tú sigas haciendo lo que tienes que hacer conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, aunque mucha gente allá afuera, muchos políticos, muchos gobernadores, muchos presidentes, muchos grupos ideológicos no quieran que predicamos. Es necesario que nosotros sigamos predicando la palabra de Dios para que muchos de ellos vengan al arrepentimiento. Aleluya. Recordemos que en el libro de Hechos, en el capítulo 5, es muy interesante, ¿verdad? Porque recordemos que Pedro y Juan, por predicar la palabra de Dios, fueron perseguidos. Y voy a basarme en un versículo así rápidamente para no hacer tan largo el video. Pero quiero hablarte de este tema porque es muy importante para nosotros los cristianos. Porque nosotros tenemos que saber que son los últimos tiempos que estamos viviendo y todo se está acelerando demasiado. Pero es necesario que nosotros prediquemos la palabra de Dios y Dios nos alienta a que prediquemos la palabra de Dios. Y Dios nos pone ejemplos donde hombres que escogió Cristo para su servicio no desfallecieron, sino que lo contrario, permanecieron firmes en la fe. Y así nosotros debemos de permanecer firmes en la fe a pesar de la persecución. Recordemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5, cómo Pedro y Juan predican la palabra de Dios y empiezan a ser perseguidos. Empiezan a ser perseguidos por los líderes religiosos y por muchas autoridades. Pero ellos no se callaron, ellos tenían que cumplir la misión por lo cual Cristo los había escogido. Y así igual tú y yo debemos de predicar la palabra de Dios sin temor al hombre y sin temor a las represalias, porque Cristo está de nuestro lado. Aleluya. En el capítulo 5, en el versículo 29, todo el capítulo 5, Pedro y Juan, ¿verdad? Van sanando, van haciendo señales, van haciendo maravillas. Pero a mucha gente no le gustaba esto y a muchas autoridades no les gustaba esto hasta que llegó el tiempo. En el versículo 29, ¿verdad? Vamos a leerlo para que escuchen lo que dice la palabra de Dios hablando de este tema. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque estos apóstoles, ¿verdad? Estaban sirviendo a Cristo. Y era necesario que predicaran el evangelio en ese tiempo cuando se levantó la iglesia primitiva. Y ellos no se iban a caer, ellos no se iban a callar, porque sabían
que Cristo les había dado esa comisión de predicar la palabra, y no solo eso, sino de que fueran por todo el mundo, y ellos, ¿verdad? A través de todo su recorrido, predicaran la palabra de Dios, y nos enseña la Escritura que ellos jamás desfallecieron. Ellos tuvieron que pagar un precio, y así lo tenemos que pagar tú y yo, porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. El hombre te va a querer imponer, y me va a querer imponer que nos callemos. Muchos no van a querer saber nada del Evangelio, y no quieren saber nada del Evangelio, pero lo peor, que quieren que nosotros los cristianos ya no sigamos predicando. Y esto lo vemos en varios países del mundo, y esto lo hemos visto a través de la historia, porque aquí la palabra de Dios nos lo está enseñando, que desde ese tiempo, desde que la iglesia primitiva se levantó con el poder del Espíritu Santo, no querían que el Evangelio se expandiera. Pero atrás de todo esto sabemos que hay una fuerza demoníaca, porque atrás de esto está Satanás, y Satanás utiliza a todos estos hombres con poder que han sido puestos ahí por el mismo Dios vivo y real, que se rebelan contra él. Es increíble, ¿verdad? Pero en estos últimos tiempos vamos a ver tantas cosas, pero se acerca sin ninguna duda la venida de Cristo en el arrebatamiento por su iglesia, y se acerca su segunda venida aquí a la tierra. Debemos de estar alertas y atentos, porque todo lo que estamos viendo son señales de los últimos tiempos. Y en estos últimos tiempos vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir persecución, va a haber mucha gente que te va a decir que te calles, va a decir mucha gente, ¿verdad?, que estás loco, que no es cierto eso, pero tú tienes que seguir predicando la palabra de Dios, así como ellos, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan, como los apóstoles, como el apóstol Pablo, que sabían a quién servían, y sabían que era necesario que predicar la palabra de Dios. Y ahora en este tiempo nos tocó a ti y a mí. Si tú eres discípulo de Cristo y caminas conforme a la voluntad de Cristo, tú sabes cuál es tu mandato. Es increíble que el Evangelio ya se ha diluido tanto, y ahora se ha vuelto puro entretenimiento, porque sin ninguna duda también estamos viviendo en el tiempo de la apostasía, donde muchos que se dicen cristianos ya no quieren predicar la palabra de Dios por miedo a este tipo de persecuciones. Pero hoy el Señor te dice: levántate, si estás parado, levántate y sigue caminando, y cumple el propósito por el cual fuiste escogido y llamado de parte de Dios. Recordemos, ¿verdad?, que el apóstol Juan y el apóstol Pedro respondieron a las autoridades que les prohibían predicar sobre Jesús, les prohibían en ese tiempo, les prohibieron predicar la palabra de Jesús, por todo lo que estaban viendo y por todo lo que estaban haciendo. Pero Pedro y Juan, con autoridad, les dijeron claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros también, aunque nos quieran callar, ya es necesario que nosotros obedezcamos a Dios y sigamos predicando la palabra de Dios sin temor, con total convicción de saber a quién servimos. Aleluya. Siguiendo hablando de este tema, también vemos ahí en un versículo de Romanos 6:16. Es muy interesante la palabra de Dios, y de todo nos habla el Señor. Yo les comparto esto, ¿verdad?, porque lo siento de parte de Dios decírselos, que sí va a venir persecución, y de que estamos en los últimos tiempos, sin ninguna duda estamos viviendo. Pero es alarmante cómo estamos viendo alrededor del mundo. El ser humano se levanta en contra de la palabra de Dios y del cristianismo en especial. No se levanta en contra de ninguna religión. Si tú te fijas, tú te puedes fijar que las demás religiones están bien cómodas, pero todos se van en contra del cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque los verdaderos predicadores que predican la palabra de Dios saben, toda esa gente, cuando se les predica la palabra de Dios, saben que son confrontados de parte de Dios a través de su palabra. Todos esos predicadores que predican la verdad son vituperiados, y pasan por grandes tribulaciones, pero ellos saben a quién sirven. Y en el libro de Romanos 6:16 vamos a encontrar también algo muy interesante que a mí me llamaba mucho la atención, y quiero compartírtelo, porque es de suma importancia que tú sepas que la persecución en contra del cristianismo viene, y viene fuerte. Y tal vez si tú no la ves todavía en tu país, va a llegar, y en ese punto dime qué vas a hacer. Yo te hago esta pregunta: dime qué vas a hacer cuando llegue el punto
de que tú ya no puedas, ya ni siquiera te dejen juntarte en una iglesia, porque vemos en muchas partes del mundo que las iglesias cristianas con cristianos adentro las están quemando. Las están quemando. Sabemos que atrás de eso es Satanás el que está todo eso, atrás de todo eso, porque la única verdad que se encuentra alrededor del mundo es la palabra de Dios, y es la que predican los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, y que saben que aquí en este libro está la verdad. Entonces, ¿verdad? Para toda esta gente, y para ti, para mí, viene persecución, y mucha gente nos va a querer callar, pero el Señor hoy nos dice: levántate, levántate, ten ánimo, que yo estoy contigo, como nos dice su palabra, ¿verdad? Aleluya. Entonces ahí en Romanos 6:16, escucha lo que dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este versículo nos enseña también algo maravilloso, porque el apóstol Pablo escribe estos versículos, ¿verdad? Y no solo eso, en el contexto bíblico, en este versículo Pablo enfatiza que la obediencia determina a quién se sirve. ¿A quién se sirve? Debemos de decidirnos a quién vamos a servir. Si vamos a servir a Dios, o vamos a servir al hombre, o vamos a servir al pecado, vamos a seguir la justicia, o vamos a seguir la desobediencia. Vamos a seguir la obediencia o la desobediencia, pero no solo esto, sino que también Pablo habla, ¿verdad?, de que realmente, ¿verdad?, uno elige si servir al pecado y si se vuelve esclavo del pecado. Y si uno elige eso, va a ser arrastrado por el mundo. Y no solo eso, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios, pero ahí no se queda, no se queda ahí. Pero si uno elige a obedecer a Cristo, se convierte en esclavo de la justicia. Entonces, en este punto, vamos a ver, y yo te hago esta pregunta directamente en este punto: cuando llegue este tiempo, decide tú a quién vas a servir, porque va a llegar el tiempo en que va a haber mucha presión, y va a haber mucha gente, y va a haber mucha gente atrás, va a haber mucha gente que te va a decir: mejor deserta de lo que estás haciendo y vete al mundo a pecar. Pero nosotros en este punto, ¿verdad?, cuando sintamos la presión, ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a seguir obedeciendo a Dios, o vamos a irnos tras de las palabras de los hombres y las leyes, ¿verdad?, que están imponiendo en contra de la voluntad de Dios? Porque recordemos que si nos vamos en contra de la voluntad de Dios, nos volvemos esclavos del pecado, y no solo eso, eso nos lleva a la condenación y a la muerte espiritual. En este punto, ¿verdad?, ¿a quién vamos a servir? ¿De quién vamos a ser esclavos? ¿Del pecado? ¿Vamos a ser esclavos del hombre? ¿O vamos a ser esclavos de Cristo? ¿Vamos a ser esclavos de la justicia y de la obediencia a Dios? Aleluya. Es importante reflexionar en esto, porque va a llegar el tiempo que vas a tener que pensar y reflexionar y decir: es tiempo de que yo realmente me dé cuenta a quién voy a servir. Es increíble lo que está pasando, y son tiempos malos los que estamos viviendo, pero la persecución, sin ninguna duda, por el cuerpo de Cristo viene, y viene pronto. Ya empezó, pero no va a terminar, porque Satanás sabe cuánto tiempo le queda. Vamos a hablar también de otro versículo, ¿verdad? Vamos a hablar del libro de Eclesiastés. Vamos a hablar del capítulo 12, ¿verdad?, en el versículos 13 y 14, haciendo énfasis de esto que estamos hablando, de que cuando venga la persecución, porque sin ninguna duda ya empezó y viene y nos va a llegar un tiempo en que realmente las iglesias, el gobierno ya no las va a querer abrir, porque si tú lo estás viendo, todo se está acelerando para que Cristo venga por su iglesia, para que dé entrada a la entrada del anticristo, para todo esto se está cumpliendo ya con gran rapidez, conforme dice lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leer estos versículos del libro de Eclesiastés, ya el último. Y dice la palabra de Dios, dice: el fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este, o sea, de todo lo que había dicho el predicador. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio,
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí está el predicador, este predicador de Eclesiastés, ¿verdad? Nos está hablando claro y nos está diciendo que todo discurso que te está dando en la palabra de Dios es que debes de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, y no solo eso, sino que tenemos que predicarlos. Aunque vivamos en una sociedad llena de inmundicia y llena de pecado que va en contra de las leyes morales que Dios estableció y que ya no tienen temor de Dios, es nuestra obligación como cristianos salir y predicar la palabra de Dios como está establecida, aunque se nos venga en contra encima el mundo. Aleluya. En el resumen de las enseñanzas del libro, donde se enfatiza la importancia de temer a Dios y obedecer sus mandamientos como el deber principal de todo cristiano. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, obedecer a Dios antes que a los hombres, que aunque nos digan, ¿verdad?, que ya no prediquemos y que ya no hablemos de eso, que suavicemos el mensaje, nosotros debemos de decir no, yo voy a predicar la palabra de Dios como está escrita, y si el Señor me dice en su palabra que tú y que yo somos pecadores y que es necesario que nos arrepentamos, es necesario que predicamos la palabra de Dios como está establecida, y que no disminuyamos el mensaje o que no lo transgiversemos. Es importante todo esto. También ahí en el libro de Hechos 14:22 vamos a encontrar algo muy importante, porque hermano y hermana, tú tienes que tener en cuenta algo, que la persecución contra ti, contra mí viene, pero realmente en este punto, en tu comodidad que estás ahorita, que tú eres cristiano y no estás saliendo a predicar y no estás dando la palabra de Dios en tu comodidad, yo te pregunto esta tarde, esta noche, este día, ¿estás preparado cuando estos tiempos se acerquen? ¿Estás preparado realmente para sufrir penalidades a causa de Cristo, del Evangelio? Si llegaran y tocaran a tu puerta esta tarde, esta noche, esta mañana y te dijeran, ¿tú eres cristiano? Y tú les dijeras que sí, y que te dijeran, ¿estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Tú qué les dirías? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque estos hombres aquí que están en la palabra de Dios, nos enseñan que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y a todas sus leyes y a todas las cosas que están imponiendo, que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué vamos a hacer y qué vas a hacer cuando lleguemos a este punto? Ahí también en el libro de Hechos 14:22 hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque Pablo es apedreado en Listra, ¿verdad? Tú puedes leer todo el capítulo y te puedes dar cuenta, ¿verdad?, que Pablo llega y predica el evangelio a mucha gente idólatra, y Pablo, cuando les predica el evangelio, esa gente también querían idolatrar a Pablo, pero les dijo, no, a mí no me deben de idolatrar, deben de seguir a Cristo, porque el único que se merece la gloria es Cristo. Pero no solo eso, sino que algo muy interesante que vemos, ¿verdad?, que vemos aquí en el libro de Hechos 14:22, es algo muy importante. Dice la palabra de Dios, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, después de todo eso que había pasado, porque Pablo pasaba muchas persecuciones, Pablo sufría muchas penalidades, fue apedreado en Listra, y no solo eso, vemos en otras cartas que fue encarcelado, fue azotado a causa del evangelio, por predicar a Cristo, porque iba en contra de los gobiernos de esa época. Pero Pablo quería animar a los hermanos, y yo quiero animarte a ti a que no dejes de predicar la palabra de Dios, a que no dejes de hablar de Cristo, sino lo contrario, porque el apóstol Pablo aquí nos dice claramente, ¿verdad?, confirmando Lucas, hablando en este libro de los Hechos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Estamos dispuestos a pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Estás preparado para lo que viene? Porque despierta, hermano, despierta, hermana. Estamos en los últimos tiempos, y la persecución en contra del cuerpo de Cristo viene, y viene pronto, y ya lo estamos viendo cómo se está levantando
el gobierno, cómo se está levantando tanto hombre que no cree y no teme a Dios, se está levantando en contra de la voluntad de Dios. Y cuando pasa eso, nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio y seguir predicando la verdad, porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es lo que nos enseña la Biblia, y te dejo esta reflexión que el Señor me la daba y te la comparto para que tú analices y te des cuenta que el verdadero cristianismo no es nada fácil. Y como nos dice aquí, ¿verdad? Lucas, este libro que lo escribió, el libro de los Hechos lo escribió Lucas, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hoy vemos, ¿verdad?, como misioneros verdaderos que aman las almas son apedreados, son balaceados, son quemados a causa del evangelio, a causa del amor que le tienen a Cristo. Y vemos también un evangelio diluido, un evangelio falso, donde las iglesias están llenas, ¿verdad?, con predicadores de la prosperidad que son hijos del diablo. Pero los predicadores de verdad, los misioneros de verdad, los pastores de verdad y los evangelistas de verdad, dice la palabra de Dios que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entremos en el reino de Dios. Así que no te sorprenda a ti, no te sorprenda a ti si algún día estás predicando la palabra de Dios en un parque, en un hospital, en donde quiera que estés, y se levantan en contra de ti, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que es necesario que pasemos tribulaciones, sí, pero es necesario que también se predique la palabra de Dios, y es necesario que sepamos que viene la persecución. Es necesario que sepamos todo esto porque lo estamos viendo alrededor del mundo, y no nos debemos de cegar, porque es lo que enseña la palabra de Dios, es lo que estamos viendo. Pero es necesario que aunque en tu gobierno y en mi gobierno se levante una mujer o se levante un hombre y diga, los cristianos ya no van a predicar, déjame decirte que nosotros debemos de decir, sí, voy a predicar, porque sé quién está de mi lado, sé quién lucha por mí, y sé quién está dentro de mí, que es el Espíritu Santo, que me da la valentía. Porque me dice en una parte de la Escritura, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere, ¿verdad?, a que el Señor ha puesto de nosotros un espíritu valiente, el Espíritu Santo, ¿verdad?, dentro de nosotros, que nos da la valentía y la fortaleza para salir a predicar la palabra de Dios sin temor al hombre. Aleluya, Dios te bendiga grandemente. Aquí te dejo esta reflexión para que la analices y sepas que el verdadero cristianismo sufre penalidades y que el verdadero cristianismo es el más perseguido. Todas las religiones están cómodas y nadie dice nada de ellas. Inclusive religiones, ¿verdad?, que las ideologías que tienen imponen, y aún así nadie dice nada. Se van tras del cristianismo porque los cristianos, ¿verdad?, nos enseña la palabra de Dios que nosotros debemos de ser como Cristo, ¿verdad?, mansos y humildes de corazón. Entonces, pronto viene Cristo sin ninguna duda en el arrebatamiento. ¿Estás listo tú para encontrarte con tu Señor? Y si antes de que venga Cristo por su iglesia en el arrebatamiento empieza la persecución en tu ciudad, en tu país, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Señor te pregunta esta tarde y me pregunta a mí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de predicar? ¿Te vas a ir tras del pecado? ¿Y vas a negar a aquel que te rescató, que te sanó, que te levantó, que te restauró y que te dio vida eterna? No, Señor, voy a predicar a Cristo con valentía hasta los últimos días de mi vida. Y voy a salir y voy a decirle a la gente que es necesario que se arrepientan, porque Cristo viene pronto y viene juicio de Dios sobre la tierra. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos alienta a que prediquemos, y el Señor nos respaldará siempre. Dios te bendiga grandemente en este día. Siga caminando conforme a la voluntad de Cristo, y recuerda que Cristo viene pronto. Aleluya. Dios te bendiga. Amén.